les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar entonces la clase de esta mañana. Gracias por su puntualidad, ¿verdad? Por su presencia. Gracias a Dios por el verano, primavera, otoño, ¿qué será, verdad? Lo importante es que tal vez no necesitamos aire acondicionado, ¿verdad? O sí, y si necesitamos, pues ahí están también, ¿verdad? Así que gracias a Dios por que nos ha tenido con ese calor, casi 95 grados allá por donde yo vivo, estos días atrás también. Y gracias a eso también uno se enferma de la garganta, ¿verdad? Así que estoy ahí con una, yo digo una tos de chucho que no se quita, ¿verdad? Pero es lo mismo, ese cambio de temperatura afecta nuestras gargantas. Esta mañana tenemos una clase un tanto, yo diría a partir de una parte histórica, una parte en la cual vamos a estudiar no la parte histórica, sino que la parte que concierne a nosotros con relación a la gracia de Dios en cuanto a lo que nosotros tenemos por la gracia de Él, ¿verdad? Así es que ese es el título de esta mañana, Noé, una fe que agrada a Dios. Y voy a pedirle a un voluntario a ver si quiere orar. Alguien de Cuba, tal vez, de Camagüey. Orarse. Padre celestial, Dios mío, te damos esta mañana, porque podemos estar aquí, Señor, dispuestos a aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, una bendición especial para el maestro, para todos los que estamos aquí, los que vienen en camino, Señor, y aquellos que no hayan podido venir, Señor, bendíceles también. Quédate con nosotros ahora y siempre, porque te lo pedimos todo por el mérito de Cristo Jesús, Señor, tu amado. Amén. Amén. Como siempre dejo yo algunas informaciones en cuanto a algunos versículos en la pantalla para que ustedes no lo busquen y pues si quiere usted lo busca y lo verifica tal vez más tarde. Esta mañana tenemos Noé, una fe que agrada a Dios, y nuestra idea central es acerca de vivir por fe. Comienza con una relación justa con Dios. Ese va a ser la idea central de nuestra clase. No va a ser tanto pues que llevó 2 pajaritos y que 2 perritos y que 2 gatitos, ¿verdad? Y llenó toda la barca, ¿verdad? Y ahí estuvieron por mucho tiempo, y que un pájaro fue y le avisó hasta cuando ya más o menos había tierra. Nada de eso, no vamos a hablar esa parte. Sin embargo, vamos a hablar acerca de que el vivir por fe, en este caso Noé, él tenía una relación justa con Dios. Y lógicamente vamos a estar en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 9, y luego de ahí el versículo 17 al 22, y luego de ahí nos brincamos al capítulo 8, versículo 20 al 22. Siempre vamos a estar relacionados con Noé, ¿verdad? Y qué es lo que pasó. Y tal vez surjan algunas preguntas que con todo gusto, si hay respuesta bíblica, pues las hacemos, ¿verdad? Si son suposiciones de que usted lo vio en el Netflix o usted lo vio en otras cosas, no vamos a dar muchos argumentos en cuanto a eso. Pero cuando hablamos acerca de Noé y vamos a la primera parte, si ustedes están allí en Génesis capítulo 6, se van a dar cuenta de que tiene como título la maldad de los hombres. Y aunque empezamos el estudio a partir del versículo 5, ¿qué sucede en el versículo del 1 al 4? ¿Verdad? Yo siempre me he hecho esa pregunta y voy a leerlo, voy a dar más o menos qué es lo que a la luz de la Biblia podemos decir acerca de eso. Porque hablamos ahí acerca de, dice ahí el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Bueno, recordemos que a este punto, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Verdad? Adán y Eva tuvieron 2 hijos inicialmente, Caín y Abel, ¿verdad? Y por coincidencia, mejor dicho, por situación que no lo dice la Biblia, pero podemos decir, tuvieron más hijos
tuvieron más hijas, ¿verdad? Voy hablando de Adán y Eva. No lo dice, recordemos que en ese tiempo el tener hijos era la genealogía, era lo más importante. O sea que las mujeres no es que no importaran, sino que eran indispensables para seguir la genealogía, pero no eran contadas en la genealogía. Entonces, hablamos acerca de que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, y que Caín mató a Abel, ¿verdad? Entonces, no sabemos, no lo dice la Biblia, si ya Abel había tenido hijos, hijas en ese tiempo. Lo que sí sabemos es que Dios castigó a Caín por haber matado a Abel, ¿verdad? Y si vemos ahí en los capítulos 4, algo así, que no es la clase de esta ahorita, por supuesto, veremos que Dios le dijo a Caín que se fuera. No sé para dónde se habrá ido, ¿verdad? Algunos dicen que se fue para cualquier lugar, que es lo más correcto, ¿no? Y posiblemente, e inclusive vemos ahí en la historia, en capítulo 4, menciona acerca de que Caín le dijo, bueno, sí, pero así como me estás mandando, cualquiera me va a matar. O sea, ya había más personas en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, también ahí en el capítulo 4 menciona que Caín tuvo hijos, y uno de los hijos se llamaba Enoc, ¿verdad? Aunque ese Enoc no era el Enoc que nosotros conocemos, ¿verdad? El Enoc que se lo llevó Dios, no, era otro Enoc, fue hijo de Caín. Digo esto porque muchas veces hay cierta confusión en cuanto a eso, pero tuvo un hijo que se llamaba Enoc, e inclusive, imagínense que eran tantas personas ya en ese tiempo, que se dice que Caín, ahí en la Biblia dice, Caín fundó una ciudad grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta población tenía? No sabemos, lo importante es que ahí la Biblia dice que fundó ciudad. Entonces, después pasó, vino Set, Adán y Eva volvieron a tener otro varón, ¿verdad? Y vino Set. ¿Y qué pasó después de Set? Set también tuvo hijos, Set también tuvo de su genealogía, el cual se llamó Enoc, ¿verdad? Después vino Matusalén, ya son los de nuestra historia prácticamente. Pero la relación que tenemos con el versículo 1 aquí es que eran conocidos para el pueblo de Israel, eran conocidos como los que tenían conexión con Jehová, con lo que Jehová decía que hicieran. En otras palabras, que tenían temor a Jehová, eran conocidos como los hijos de Dios. Y aquellos que no tenían ninguna situación de temor a Jehová, eran conocidos como los hijos de los hombres. Ahora, hoy tiene más sentido cuando decimos que aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas también, ¿verdad? Ahora dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hombres, ¿será que las mujeres que no son cristianas son más hermosas? Digo, en hoy en este tiempo. O mujeres, ¿será que los muchachones de allá afuera que no son cristianos son más hermosos, son más guapos? ¿Qué pasa? Porque eso es lo mismo que sucede hoy en día. Usualmente en las iglesias, la gente cristiana, la gente anda buscando, pues, ¿quién va a ser mi compañero de viaje en toda la vida de matrimonio? Usualmente digo usualmente porque eso es lo que sucede, ¿verdad? De una manera bien regular, se busca un hombre que no sea y muchas veces cometen errores tan erróneos, digo yo, valga la redundancia, que algunos de ellos se van a buscarlos a lugares donde le va a salir borrachito. Bueno, ¿por qué me salió borrachito? Porque lo encontró en un lugar donde había alcohol, ¿verdad? Me salió un mujeriero, ¿por qué? Porque usted lo buscó en un lugar donde habían ese tipo de gente. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que la situación de sexo vaya cada vez ganando más terreno en la sociedad,
Y eso va creando un gran problema. Ahora, algunos de estos que fantasean, podemos decir, con la Biblia, dicen que en el versículo 2 se refiere a que los hijos de Dios, se refiere a que los ángeles bajaron del cielo y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Cosa que la Biblia no menciona nada de eso, por lo tanto yo no lo creo, ¿verdad? Y entonces luego viene el versículo 3 y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire, ya ahí ya podemos decir, ya como que a Dios, humanamente hablando, podemos decir como que ya lo había hastiado el pecado. Había tanto pecado en ese tiempo que el versículo 3 me indica que Dios no estaba contento con la sociedad que había en ese tiempo. Ahora miren lo que dice el versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Inclusive algunos dicen, no, pues es que miren estos gigantes, ¿verdad? Ellos se les imagina gigantes de 40 metros de altura. Una pregunta, ¿usted qué cree? ¿Qué cree usted acerca de estos gigantes que menciona aquí en el versículo 4? Estoy hablando de la versión de la Reina Valera 1960. ¿Eran gigantes o no eran gigantes? No eran gigantes en el sentido de cómo lo aprecia uno mentalmente. Solo eran hombres grandes. Exacto. Y eso me trae a mí el recuerdo de, ¿se acuerdan ustedes de este chiquito? Era pianista Nelson Ned, ¿se acuerdan? Tocaba bien bonito el piano, ¿verdad? Y cantaba, tenía una voz bien. A mí me gustaba cómo cantaba. Le decían el pequeño gigante, ¿verdad? Ahora, por supuesto era una forma de expresión. La Biblia menciona que habían gigantes. Ya se me perdió. Dice que había gigantes en la tierra. Era una forma de expresión, acerca de personas que eran bastante importantes, ¿verdad? Esa expresión nosotros la notamos también hoy en día, ¿verdad? Refiriéndose, por ejemplo, a don Francisco. No, hombre, es el gigante de la televisión. Cosas así por el estilo. Pero, de todos modos, la gente fantasiosa, que digo, que muchas veces tratan de transliversar la Biblia y dar una forma diferente, muchas veces tratando de ver que la Biblia se equivoca. Algunos dicen que estos fueron producto de que los ángeles que vinieron, ¿verdad?, tuvieron estos, y estos eran grandes. E inclusive hasta les ponen nombre. Y saben, ha llegado tanto el pecado, podemos decir, hasta donde tienen la intención de una manera satánica. Hay una versión de la Biblia, se llama la versión de Tree of Life. Sería que el árbol de vida, ¿verdad? La versión del árbol de vida ya le pone nombre. Le pone nombre Nephilims. Si ustedes buscan ahí en el Google, lo va a encontrar Nephilim, y ya de una vez lo va a tirar a la Biblia. Porque ese es el nombre que le han puesto, digamos, a estos, según unos huesos que han encontrado de personas, ¿verdad? Por supuesto, en Photoshop se pueden hacer aún más grandes de los que ellos les han puesto. Pero dicen que eran personas grandes y ellos eran los Nephilims, por supuesto. Eso no lo dice la Biblia y creo que tampoco yo no lo acepto. Pero dice que estos fueron los hombres valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Lógicamente, personas importantes, ¿verdad? Gigantes de ese tiempo, personas importantes, lógicamente, los hijos de Dios, aquellos que tenían temor a Dios, se llegaron a las hijas de los hombres
y tuvieron hijos. Claro, eran hermosas, eran altas, no sé cuáles son las medidas hoy estándar de una mujer perfecta, ¿verdad? Pero lógicamente eran hombres valientes, tenían acceso a un adiestramiento con las armas posiblemente, y eran personas de renombre, como lo dice la palabra. Ahora, ¿por qué traigo yo esta parte? Solamente para que miremos hasta dónde la maldad del hombre había llegado en ese tiempo. Tanto así que Dios dijo: voy a destruir la tierra por completo. Ahora, veamos la situación hoy en nuestros días. ¿Qué creen que es lo más terrible para la sociedad hoy en día? Cualquier tema. ¿Qué es lo más terrible para la sociedad hoy en día? Violencia, criminalidad, ¿verdad? Es muy difícil que usted vaya al centro de Los Ángeles ahí por las 11, 12 de la noche, ¿verdad? Es muy difícil, porque posiblemente usted regrese sin cartera, o no regrese. ¿Qué otra situación será más terrible para la sociedad? La homosexualidad, ¿verdad? Sí, yo también la puse aquí en mi lista, la homosexualidad en general. Y pudiéramos pasar toda la mañana hablando de eso. Y algunos dirán: no, pues tú ya estás hablando de política. Pues eso es lo que sucede en la política nuestra. Ahora, también algo que sería más terrible en nuestra sociedad, bueno, junto con la criminalidad vienen cosas de narcodrogas, ¿verdad? Que hoy es, para algunas personas, miren, para algunas personas es tan, ¿cómo pudiera decir? Es parte de la cultura. Es lo que ellos miran todos los días. Es como algo sin ningún problema porque es parte de ellos. En otras palabras, para ellos es natural. Me decía un hermano de una iglesia, me decía: mira, me dijo, yo soy de ahí de donde es ese que se metía bajo túneles, ¿verdad? Para escaparse. El rey de los túneles, el escapista de los túneles. Me decía él: yo soy de ahí. Y él decía de que él les hacía muchas obras benéficas. Allí no había nadie que aguantara hambre. Todos tenían trabajo. Todos tenían trabajo porque todos trabajaban para él. Y había dinero. Y es la manera como ellos se acostumbraron a vivir, tanto así que les parece natural. ¿Será pecado? ¿O no será pecado porque es natural? Porque miren, en esas disyuntivas muchas veces nos ponemos en cuanto a la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Quiere que yo me vaya de este lado o quiere que yo me vaya de este lado? Muchas veces la sociedad nos pone también, hoy con la cuestión de inmigración, si lo pudiéramos poner como una situación terrible para nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Unos ponen dentro del paquete, fíjense bien, dentro del paquete de la creencia de ellos, ponen inmigración también. Y en ese paquete va incluida la homosexualidad, con todo y sus pormenores, incluyendo. Hace poco oí una noticia que decía que les iban a quitar las ayudas médicas a los niños necesitados.
Se estaba refiriendo a los niños trans que desde la edad de 5 o 10 años les han empezado a hormonizar para, según ellos, cambiarles de sexo. Entonces hoy, como la situación en cuanto al nuevo gobierno, ya no hay dinero para eso. Entonces la noticia es que no va a haber dinero para beneficio médico de estos niños. ¿Cómo se oye eso? Se oye feo, ¿verdad? Se oye algo como una media noticia, simplemente para no dar, porque si dan bien la noticia, entonces esa noticia parece que es una buena noticia. ¿No les parece? Entonces, lo ponen dentro del paquete, incluyendo la homosexualidad, incluyendo la inmigración, y usted tiene que decidir sobre ese paquete o sobre el otro paquete que va en contra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos pone a nosotros en una disyuntiva. ¿Dónde está el pecado? Ya no sabemos cuál es el pecado. Miren, esto no es cosa de ahorita. Hace 10 años, no cualquiera sabía qué era el LGBT. Y tal vez sí, ¿verdad? Pero al menos yo no lo sabía. Encontré en mis notas, en 1993, el presidente Clinton, en ese tiempo, a él lo estuvieron criticando muy mal porque había hecho una orden de esos que hacen esas órdenes del presidente, de que a las posiciones militares no iban a entrar personas que fueran homosexuales. ¿Ok? Eso fue en el 93. Lo criticaron tanto que en el 95 hizo una orden acerca de que iban a penalizar todos aquellos como criminales de odio, a todos aquellos, él mismo, a todos aquellos que, ¿cómo se dice? Sexual harassment. Hostigar, vamos a decir, ¿verdad? Esa palabra en El Salvador como que no cabe, pero hostigar de una manera a personas que fueran homosexuales, como crímenes de odio. Fíjense bien, el mismo presidente. En 1996, el presidente Clinton también hizo una ley para defender a los matrimonios LGBT, desde 1996. Por supuesto, ya después vino el señor Obama, ¿verdad? Y él vino a reafirmar todo eso. Y entonces, todo esto empezó a agarrar auge. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que estaba bueno eso? ¿Estaba en contra de la Biblia? Sí. Con todas sus letras, estaba en contra de lo que la Biblia nos enseña. Miren, hace poquito encontré un testimonio de una persona que había sido homosexual. Era un hombre transformado en mujer. Y ahí él saca cómo se miraba antes. Se miraba bien bonita. Tenía buena atracción. Pero después saca él y da gloria a Dios porque ya no es como antes. Lo que me gustó más es que él decía, toda la gloria es para el Señor. Ustedes no lo vieron en las noticias, ¿verdad? No salió. Ni en el canal 34, ni en el canal 52. ¿Creen ustedes que les conviene a ellos sacar este tipo de noticias? ¿Verdad que no? Sin embargo, hay personas que si el canal 34 lo dice es cierto, todo lo que dicen ellos es cierto, o el canal 52 lo dice, digo esto porque pues son los canales en español, ¿verdad? Si ellos lo dicen es cierto y no hay... Muchas veces no nos ponemos a pensar en que aún los homosexuales tienen oportunidad de arrepentirse. La Biblia dice muy concretamente que ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. Pues quien entrar en el reino de los cielos tiene que dejar de ser homosexual. ¿Sí? Ahora, cuando ya venimos al versículo 5, después de esa introducción, ¿verdad? Para que miren ustedes cómo desde ese entonces ya habían
problemas de tipo sexual, porque la maldad se había hecho tanto que los hijos de Dios habían mezclado con los hijos de los hombres, y eso había producido pecado, y eso había producido maldad. Tanto así que el Señor en el versículo 3 lo menciona: no contenderá mi espíritu con el hombre. Es más, hasta le pone cuánto tiempo el hombre quizás va a vivir, ¿verdad? Más serán sus días 120 años. Hermano, ¿todavía le quedan cuántos años? ¿25? Sí. No, 30, como 30, sí, 30. Qué bien. Pero, una pregunta. Gracias a Dios por eso, hermano. ¿Alguna vez usted le han dado una tarea en su trabajo? Una tarea monumental en su trabajo. ¿Ha tenido alguna clase, algún proyecto en el cual usted tiene que poner toda su atención, toda tiene que ponerle coco decimos, ¿no? Ahora, miren, usualmente nos eligen a nosotros. ¿Por qué nos eligen? Pues porque usted ya tiene experiencia, ¿sí? Porque usted lo ha hecho bien antes, porque usted ha sido una persona ejemplar en ese campo, porque usted fue a sacar un cursillo especial para eso, ¿sí o no? ¿Qué compañía va a poner a aquel que no sabe nada a un proyecto especial? Nadie, ¿verdad? Miren, eso fue lo que pasó con Noé. A Noé le dijo: tenés que construir una lanchona, ¿va? Un barco grande. ¿Y qué pasó? ¿Creen ustedes que Noé se ha de haber sonreído? Que aquí nunca llueve, ¿va? Posiblemente. Como nos hubiera pasado a nosotros, ¿no les parece? Pero sin embargo, él obedeció. Es lo importante, él obedeció. Ahora, sería imprudente que nos encargaran algo que nunca hemos tenido una experiencia, ¿verdad? Pero en este caso vemos a Noé ante Dios, y que Dios lo llama a cumplir una tarea monumental como esta. Ahora, muchas veces queremos genuinamente servir a Dios, pero hay otras cosas que muchas veces también nos tientan con falsas promesas de satisfacción. Queremos servir a Dios, pero queremos servir a Dios en lo que yo quiero servir, porque ahí me siento yo bien. Estoy totalmente seguro de que Noé aquí por lo menos tuvo multitud de tentaciones, e inclusive hasta decirle al Señor: no, ¿cómo va? Que aquí no va a llover. Estás pidiendo que construya una arca. Aquí no llueve. ¿Cómo? Tal vez estaba más soleado que el verano en California, ¿verdad? Pero, sin embargo, Noé eligió agradar a Dios con su vida. Ahora, esta clase de vida santa fue la que le permitió servir a Dios en la gran tarea que estaba por venir. Ese es el Noé de nuestra historia. Dice versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cuál maldad se refiere? La maldad del 1 al 5, ¿no les parece? Había mucha maldad. En poquito tiempo, hace poco oí una noticia con relación a en El Salvador. No hace mucho, digo en el tiempo después de que yo naciera, descubrieron una pirámide que estaba abajo de un cerro, algo así por el estilo, que le llaman la joya del Serén, ¿verdad? Tal vez todos que son salvadoreños han oído hablar de eso. Están diciendo de que eso más o menos tiene alrededor de 4,000 años. 4,000 años.
Haciendo mis cálculos, posiblemente sea cierto. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre de haber venido de España para acá? Aquí habían personas, habían indios, indios le llaman, ¿verdad? Pero habían personas. Fueron a muchos lugares donde ya habían personas. Recordemos que en el tiempo de Noé, América posiblemente no tenía la forma que tiene hoy de América. África no tenía la forma que tiene hoy de África, lo mismo de todo lo que es la forma europea y la forma asiática, Rusia. Eso quedó así, se cree, después del diluvio, ¿no les parece? Eso es solamente para argumentar algo que pudo haber ocurrido, que tal vez es un tanto validero. E inclusive, hablando siempre de este lugar, de la joya de Serén en El Salvador, se dice que encontraron algunas situaciones y cosas tan concretas en cuanto a qué es lo que ahí pasaba en ese tiempo. Ahora, la maldad de Dios existía aún allí. Pero miren, Dios no encontró ninguna persona como Noé para darle este trabajo. Dijo, voy a raer. En otras palabras, dijo, voy a matar a todos los hombres y mujeres que existen, solamente Noé y su familia. Era tanta la maldad que había, más maldad que hoy, ¿creen ustedes? Recordemos que la maldad del hombre empieza desde cuando no le damos la gloria a él. Ahí empieza la maldad del hombre. Ya después que la misma maldad del hombre lo hace adorar dioses ajenos e inventarse maneras diferentes de adorar a Dios. Digo inventarse porque ellos dicen que adoran a Dios, pero están adorando ídolos, ¿verdad? Entonces, es una manera de expresión. Pero cuando leemos del 5 al 9, que ya lo leímos, ¿verdad? Traeré sobre la tierra, sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, dice, y hasta el reptil y las aves del cielo, todas iban a ser incluidas. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, mire lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era muy importante Noé en ese aspecto, ¿no? ¿No les parece? Para que Dios haya visto que solamente él era un hombre justo. Ahora, cuando vemos Génesis, ¿quién es el autor? El autor Moisés, ¿verdad? El primer libro del Pentateuco, aceptado por supuesto por los círculos teólogos ortodoxos, ¿verdad? El autor de Génesis, podemos decir y a confirmar, inspirado por el Espíritu Santo, buscó proveer a los israelitas un registro fiel de los hechos desde el principio de la fundación del mundo hasta ese momento. Ahora, la implacable, podemos decir, curiosidad, como cualquiera lo tiene, de saber cuál fue el origen de la raza humana, ¿verdad? Ha provocado, por supuesto, leyendas, mitos que pasan de generación en generación. Recuerdo yo, cuando estaba pequeño, iba al colegio y en las clases de segundo o tercer grado, y aprendí que las teorías de la evolución, ¿verdad? Y que el mono se convirtió en hombre. Pues yo ya tengo 65 años y todavía no miro a ningún mono que se convierta en hombre. Si es que es parte de la teoría de la evolución. Pero sin embargo ellos se los creen. Por eso es que se escribió Génesis, para que sepamos dónde venimos y por qué estamos en la tierra. Es lo más importante. Miren, en este caso los israelitas tenían que entender que servían a un Dios celoso de las buenas obras.
un Dios santo y puro. Ahora, en contexto que va con nuestro texto, por supuesto, es que los israelitas estaban por llegar a la tierra prometida cuando esto surgió. Y Moisés escribió el Pentateuco, por supuesto los primeros 5 libros de la Biblia, para mostrar el origen y el propósito del ser humano. Van a disculpar. Ahora, aquí vemos que Moisés explica que uno de los más grandes eventos de la historia de nuestro planeta fue el diluvio, ¿verdad? Se dice que la Biblia lo expresa que fue toda la faz de la tierra, o sea, fue completamente global. Más altos que el monte Everest, porque la Biblia dice que hasta toda la faz de la tierra. Y si el monte Everest, pues ya era monte Everest antes, lógicamente, pues fue más alto que eso. Ahora, antes de que el agua destruyera el planeta, ya el pecado había destruido los habitantes que había en ese tiempo. Porque si el hombre prefería adorar al dios Sol o a la luna, en vez de adorar al Creador, ya eso es un pecado. Tenemos que entender que el diluvio no mató a las personas. Ya las personas ya estaban muertas. En otras palabras, podemos decir que eran unos muertos andantes. El texto que podemos aquí sentir y ver el dolor, porque el dolor de Dios por este hecho, ¿verdad? Que Él creó la raza humana, no la creó para destruirla, no era ese el objetivo inicial. Ahora, el hecho de que había tanta maldad, eso fue lo que le causó arrepentirse de haberlos creado. Pero no se arrepintió en el sentido de, perdón, que él se equivocó al haberlos creado. No es ese el mismo sentido, sino que le invadió un amargo dolor al ver esa terrible condición de pecado en la cual ellos estaban. Que desde un principio Él se mostró que Él era Dios, justo, celoso, y sin embargo ellos prefirieron adorar a otros dioses y no al Dios justo y celoso. Sin embargo, el texto del 5 al 9 menciona que Dios halló un varón justo sobre la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿les parece trágico que nomás halló un varón justo? ¿Les parece trágico? La humanidad fue creada para llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios. Usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Y si nosotros no mantenemos esa imagen de Dios, no estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Ahora, el pasaje nos dice que Noé era un varón justo. Es importante recalcar que no era una justicia propia de él. Aunque es evidente que Noé amaba a Dios y tenía una relación justa delante de él. Ahora, no fue su conducta lo que lo justificó, sino que fue la fe en su Señor. Recordemos que la fe es lo primero, ¿verdad? Entonces, Noé hizo su barca por la fe que tenía en su Señor. Esto quiere decir que no se trataba de portarse bien o tratar de hacer cosas buenas,
sino que Dios lo declarara justo. Podemos decir que Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere nuestra conducta. Dios no quiere que nosotros nos portemos bien o que aparentemos portarnos bien. Dios quiere nuestro corazón. Vivir santamente solo viene si nos hemos reconciliado con Él. Por eso el vivir por fe comienza con una relación con Dios. Y Noé fue uno de su ejemplo. Perdón. Vamos a Génesis capítulo 6 del 17 al 22. ¿Alguien quisiera leerlo, perdón? Así me ahorra un poquito de garganta. Versículo 17 al 22. Sí, gracias. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacenado y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gracias. Miren, en este texto vemos que Dios está recomenzando la civilización. La gente se había apartado de Dios. No fue Dios quien se apartó de ellos. Al contrario, la humanidad de ese entonces eligió vivir sin Dios. Usted podrá decir, pero ¿qué culpa tenían los inditos de aquí, de los pipiles de El Salvador? O los mayas de México. Miren, cuando vinieron los conquistadores, en el tiempo ¿cómo se llama? En el tiempo en el Antiguo Testamento encontramos indicios de adoradores de imágenes, y había la reina Semiramis con su niño. Esa figura, cuando vinieron los colonizadores aquí a América, la encontraron en medio de los indígenas adorando esa imagen. ¿Se dan cuenta cómo hasta dónde trascendió eso de adorar imágenes que nos quitaran la mira en nuestro Dios? Finalmente aquí vemos que Dios le pide a Noé que lleve el arca, 2 animales, así como lo leyó el hermano, dejándonos ver que la historia de Adán se repite en Noé. De nuevo, un mundo tendrá a un hombre por el cual volver a comenzar la raza humana. Si es cierto que habían pipiles en ese tiempo, si es cierto que habían mayas, pues muchos de ellos murieron, ¿verdad? Murieron supuestamente en ese tiempo. Eso es lo que, porque ellos dicen que tienen más de 4,000 años sus pirámides y todo eso. Entonces, pues si eso es cierto, pues
tuvieron que incluirse aquí en la gente que murieron, porque solamente Noé y su familia fueron salvos. Necesitamos comprender que la soberanía de Dios es un aspecto fundamental en nuestra teología. Si no entendemos que Dios es rey y Él como rey tiene la prerrogativa de hacer su perfecta voluntad, incluyéndole quitar la vida a la humanidad, porque así le place, aunque sin embargo Él pone sus razones, por supuesto. Ahora, nuestro rey nos creó a su imagen y semejanza. Pero es evidente que en los días de Noé las personas no estaban imitando a esa imagen y semejanza. Posiblemente estaban imitando a la imagen de Adán. Posiblemente estaban imitando a la imagen de Caín, que cometió pecado contra su hermano. El diluvio no es un acto de venganza de Dios, sino que fue un acto de justicia. Ay, pero es que si Dios es amor, ¿cómo fue que tuvo valor de hacer eso? Porque Él es un juez justo. Él es juez justo. Y en esa justicia Él castiga a los pecadores. Sin embargo, a los que son justos, Él los bendice. Tal vez en una forma generalizada para decirlo. Ahora, si Él no juzgara a los malos, ¿creen ustedes que sería un buen juez? No, ¿verdad? ¿Conocen ustedes a un mal juez? Pues yo acabo de ver uno, por ahí un juez que al que iban a sentenciar lo sacó por otra puerta, porque sabía que lo iban a sentenciar. ¿Será que él era buen juez? ¿Será que él era un juez que tenía mucho corazón, era buen corazón? No, es mal juez. Si es que la justicia es ciega, ¿verdad? Sin embargo, hasta en medio de la maldad humana, Dios da su evangelio, sus buenas noticias. Dios hizo un pacto con Noé y su familia. Le dijo, pues construye el arca, y metes ahí tu familia, tus hijos, las esposas de tus hijos. Hizo un pacto, una promesa incondicional de salvación para el siervo de Dios y los suyos. Fíjense que no nos dice que las esposas y los hijos de Noé eran a imagen de Dios. No lo dice, ¿verdad? Solamente habla de no. Ellos no serían destruidos también. Porque la misericordia del rey, Dios sabía que Noé haría después de salir del arca. Ahora, Dios lo sabe todo, y para Él sabía qué es lo que iba a suceder después. Él sabía que Noé no era el verdadero hijo de Dios, por el cual la humanidad se iba a salvar por él. Él sabía que no. Pero aún así lo salvó. Dios salvó a Noé porque el rey quiere habitar con sus ciudadanos. Dios se complace habitar con sus ciudadanos, los ciudadanos de los cielos, ¿verdad? Él se complace con habitar con ellos. Y desecha a todos aquellos que no son imagen de Él. Noé representa un segundo Adán, un segundo comienzo. Y Dios le da la misma orden que le dio a Adán. ¿Qué le dijo? Fructifíquense y multiplíquense. Y empezaron a tener hijos hasta que nació usted. ¿Sí o no? No me diga que no, porque ahí. Entonces, ven.
cómo la misericordia de Dios se mueve a través del mundo. Noé y su familia tendrían que llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios, de su imagen. Ahora, en este sentido entendemos que entonces que Dios hizo un pacto con Noé. De él tenía que reiniciar la raza humana de nuevo. Y para que esta raza fuera de agrado de él. Y saben, a consecuencia de estas historias, posiblemente aquellas otras historias que se cuentan, la gente fantasiosa, ¿se recuerdan ustedes de ese libro Popol Vuh? Ellos dicen que los dioses hicieron al hombre, pero no les gustó y vinieron, lo deshicieron, lo volvieron a hacer. Fácil, ¿verdad? Génesis capítulo 8. Capítulo 8, versículo 20 al 22. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor, ya que el hermano me hizo el favor? Capítulo 8, del 20 al 22. Limpio. Y la noche. Gracias, hermano. Ahora, en las Escrituras vemos a nuestro Dios, que Él es un Dios de pacto. Así lo conocemos también, ¿verdad? A pesar de que no nos necesita, aunque Él es rey de todo lo que vemos, pero Él elige tener una relación con nosotros por medio de sus promesas. Y miren, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y si usted cree eso, es porque nosotros lo creemos por fe, porque creemos aquello que no ha sucedido, pero sí lo creemos. Así como Noé creyó que iba a llover, ¿verdad? En lugar cuando nunca llovía, y por eso creyó. Entonces, Él fue contado entre los hombres de fe. También nuestro Dios es un Dios de misericordia. Prometió nunca más destruir la tierra con agua. No prometió que no lo iba a destruir con fuego. Dice con agua. No estoy diciendo que Dios lo va a destruir con fuego. Bueno, al final algo allí más o menos va a ser, pero eso va a ser diferente. Pero al menos aquí vemos que Dios es un Dios de misericordioso también. Ahora tendríamos miren, antes de eso como que no habían estaciones del año, ¿verdad? Pero ya vemos que ahí ya había verano y había invierno. Y entre medio de ellos, ¿verdad? Vemos el otoño, la primavera. Y el día y la noche como que era más claro dónde estaban. Pero vemos en los versículos del 20 al 22 que Noé vivió una era premosaica. Es decir, la ley de Dios aún no existía. Israel todavía no había sido creado. Mucho menos había sido edificado el templo de Israel, de Jerusalén. Nada de esto existía. Sin embargo, notamos que Noé actúa de una manera de entender esa
conducta que es recordando que Dios mismo había hecho para Adán pieles para cubrirlo, como un proveedor de todo. Adán pecó y se vio que no tenía ropa. Así lo pone la Biblia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Abel, el hijo de Adán y Eva, también replicó que sus padres habían visto lo que habían visto desde un principio, de tal forma que incluso antes de que se diera la ley de Moisés y antes de que existiera la nación de Israel, ya vemos ese modelo de Dios, ese modelo que existe en cuanto a quién mata a quién. El inocente muere por el culpable todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, el sacrificio de Noé que Noé ofreció, porque vemos ahí también que Noé ofrece un sacrificio, no fue para perdón de pecados. Es claro que él y su familia ya habían sido salvos por la mano de Dios. El sacrificio de Noé más bien fue un acto de agradecimiento por su inmerecida misericordia. Ahora, al ver la santidad de la tierra en la cual venía hoy por delante, Noé entendió que estaba tratando con un Dios santo. Por eso Dios percibió ese olor grato que está ahí en el versículo 21. En el versículo 21 que leyó el hermano. No fue un aroma grato porque Dios se plazca con la muerte del sacrificio. E inclusive él lo pone en Isaías capítulo 1:11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni machos cabrillos. Él lo que quería era el corazón de las personas. La razón por la cual Dios percibió este aroma fue precisamente por la fe de Noé. La fe que es lo que nos lleva a vivir una vida justa. Por lo menos así lo demuestra aquí la vida de Noé, ¿verdad? Las buenas obras de Noé tuvo en su vida producto, que fue tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes saben esa partecita de memoria, ¿verdad? Es imposible vivir justamente en medio de un mundo perverso y hostil. ¿Por qué nosotros estamos viviendo hoy en día? Y usted va bien tranquilo entre medio de un montón, trabaja un montón, posiblemente trabaja entre homosexuales, posiblemente. A nosotros nos toca así. Pero tenemos fe en nuestro Dios, que Él nos protege de toda situación. Noé entendió que su fe en Dios, no por sus obras, lo habían salvado. Él entendió que él había sido salvo de la inundación por la fe en él solamente. Ahora, también Noé encontró aceptación luego de reconocer que en él no había nada bueno. Todo era por gracia de Dios. Por eso Dios hizo un pacto con Noé y la humanidad en general, de nunca más destruir la tierra como lo había hecho en este momento. Esto no quiere decir que Dios cometió un error, no, sino que más bien habla de que su perdón y su misericordia de Dios es lento para la ira. Ahí está. Misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Ahora vendría un periodo en el cual el evangelio correría hasta los fines del mundo, esperando pacientemente que todos los que han de creer en él, crean. Mire, si aquí esta mañana hay alguien que no ha creído en Dios, espero que crea. Porque de una cosa sí estoy seguro yo, no va a morir de una inundación de este tipo. Finalmente las estaciones del año se levantarían como postes para recordar a los hijos del rey que los meses vienen y se van, pero su bondad permanece para siempre. Cada año a nosotros nos deja, ¿qué nos deja cada año? ¿Más arrugas? ¿Más historias que contar, ¿verdad? ¿Más experiencia en lo que hace? Cada uno de nosotros tendrá nuestra historia personal. Pero una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que vivir con fe comienza con esa relación justa con Dios, tomando en cuenta que nosotros no somos los justos, sino que Dios nos justifica. Amén. Y como no hay preguntas, vamos a darle tiempo al hermano que pase a recoger la ofrenda y vamos a orar también. ¿Sí?